Porque eso. Ok. Este es un tema, como decíamos, un poco delicado entre el pueblo cristiano, porque cuando hablamos de Israel, hay muchas personas que dicen que el estado actual de Israel, ¿verdad? De esa nación que hoy se llama Israel, es el pueblo de Dios. E incluso hay muchas iglesias donde ustedes ven que se usa la bandera de Israel, la estrella de David, ¿verdad? Y usan otra serie de elementos meramente judíos. E incluso hay una serie de iglesias que son totalmente lo que llamaríamos judaizantes, ¿verdad? Hay mucha gente que utiliza palabras en hebreo, entonces, en vez de decir Jesús es Yeshua, ¿verdad? Y la Torá, y etcétera, una serie de cosas y oraciones en hebreo y cantos en hebreo y otra serie de cuestiones. Em, por ejemplo, yo conozco una señora que vende Biblias, ya pues vende muy buenos productos, trae unas Biblias muy buenas, muy bonitas, da muy buen servicio, pero por todo lado está la bandera de Israel, ¿verdad? Estados Unidos es tal vez como país la nación que más respaldo da al Estado de Israel actual, respaldo político, económico, militar, muy importante. Y mucho de ese apoyo no viene solo de judíos en Estados Unidos, sino de cristianos en Estados Unidos, ¿verdad? Incluso muchos cristianos en Estados Unidos que hasta aportan económicamente. Existen diferentes corrientes teológicas. No sé si alguna vez han escuchado algo que se llama el dispensacionalismo, ¿verdad? El dispensacionalismo Ujú, cree que hay una serie de lo que ellos llaman dispensaciones precisamente y creen que son, llamémoslo así, como especie de etapas, ¿verdad? En las que Dios va tratando de forma diferente con el ser humano. Entonces, desde al inicio una etapa de inocencia con Adán, ¿verdad? Y así vienen diferentes etapas. Y entonces para ellos, en las diferentes etapas, Israel juega un papel muy importante, especialmente en esas dispensaciones futuras, ¿verdad? Hay gente que dice que a Israel se le considera el reloj de Dios. No sé si han escuchado esa ujú, expresión, sobre todo cuando se habla de cuestiones a futuro, ¿verdad? Cosas escatológicas. Entonces, se le da mucha importancia a todo lo que ocurre ujú, en Israel. ¿Verdad? ujú, Entonces, si de pronto hay guerra ahí, o si pasó algo, si, ¿verdad? Pasa algo con los palestinos, si Irán quiere atacar a Israel, en fin, todo este tipo de cosas, entonces se le da una gran importancia a todo este aspecto que no es que políticamente no tenga importancia, pero se le da una importancia religiosa, ¿verdad? Una importancia espiritual, creyendo entonces que Israel tendrá un lugar especial en el reino futuro, en el reino presente y futuro de Cristo, ¿verdad? E incluso para muchos Israel juega un papel separado de la iglesia. Entonces es algo así como que Dios tiene prácticamente dos pueblos, uno es Israel y otro es la iglesia, y sobre eso hay una serie de diferentes puntos de vista eh, de muchos tipos, ¿verdad? E incluso no fáciles de conciliar entre sí. Entonces, en esta lección queremos hablar un poco, bueno, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Es Israel o es la iglesia? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, ¿qué entendemos por pueblo de Dios? la ¿Cuál es iglesia. la relación entonces entre Israel y la iglesia? ¿Debemos nosotros como cristianos apoyar al estado actual de Israel? ¿Verdad? Y debemos considerar la pregunta de si el estado actual de Israel es el mismo Israel de la Biblia o estamos hablando de dos cosas diferentes. Y en cualquiera de los dos casos, entonces, ¿cómo se cumplen las promesas de Dios para Israel? Porque evidentemente nosotros abrimos la Biblia y encontramos una serie de promesas de Dios para Israel, bien sea que ese es el pueblo de Dios o si no es el pueblo de Dios, entonces, ¿qué pasa con las promesas de Dios para Israel? Entonces Ujú. es un tema que a mí me parece bien interesante, ¿verdad? Sí, bastante. Entonces, la respuesta va a estar muy relacionada
con el tema de nuestra perspectiva teológica. Y bueno, ustedes saben que hay muchos puntos de vista teológicos, teología del pacto dispensacional, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo escatológico, encontramos ahí un montón de diferentes puntos de vista y que lo que hacen es interpretar de diferentes formas distintos pasajes de la Biblia, que se les aborda pues de una forma u otra y que nos llevan entonces a diferentes conclusiones. Vamos a tratar de responder a las preguntas más básicas. Este es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Un tema muy largo, muy extenso y complejo. Em, yo les recomiendo, por ejemplo, buscar en YouTube a un señor que se llama César Vidal y busquen, Ujú, por ejemplo, lo que dice César Vidal sobre Israel y bueno, sobre otros temas que pues es bien interesante. Es un punto de vista. La idea de esto es que ustedes pues se formen su propio criterio eh, fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ujú, bueno, vamos a ir estudiando entonces algunos pasajes. Entonces, aquí esta afirmación nos dice que, bueno, está claro que tanto Israel como la iglesia son muy importantes en la Biblia, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Entonces, aquí vienen algunos y vayan ustedes como chequeando, ¿verdad? ¿Cuáles de estas creen ustedes que son ciertas? Vamos a tratar de ir respondiendo estos asuntos a lo largo de la clase de hoy. Por ejemplo, hay quienes dicen que Israel y la Biblia son lo mismo, como decir, el mismo personaje, nada más que con un cambio de nombre. A partir de determinado momento, Israel se transforma en la iglesia, algo así. no, Para no, otros, la función de Israel era preparar el camino para la iglesia. Otro punto de vista. Para algunos dice que Israel es sombra y figura de lo que había de venir, que era la iglesia. Otros dicen algo un poco diferente, es que la iglesia sustituye o reemplaza a Israel. De hecho, hay algo que llaman la teoría del reemplazo, y es que no, nada. Israel reemplaza, más bien la iglesia reemplaza a Israel. Otros dicen que Dios continúa con un plan para cada pueblo, o sea, que Dios tiene un plan para Israel y otro para la iglesia. Hay, no sé si ustedes han oído hablar del milenio. Hay quienes dicen Ujú. que en el milenio, que bueno, también eso sería para otra clase bien interesante del tema del milenio, porque resulta que llegan y dicen, bueno, en ese supuesto reino milenial futuro, ¿verdad? De Jesús, ahí va a estar todo Israel por un lado y la iglesia por otro. ¿Verdad? Y entonces consideran prácticamente que ahí Israel va a tener un lugar preferente con respecto a la iglesia. Hay otros que dicen que la iglesia es solo un paréntesis mientras Dios restaura a Israel y cumple sus promesas. ¿Verdad? Esto es mucho de cierta corriente dispensacionalista que considera eso. La iglesia es entonces un, un periodo, digámoslo así, intermedio, ¿verdad? Y que por lo tanto el plan de Dios al final es básicamente con su pueblo, que es Israel. Luego, Israel y la iglesia no tienen relación alguna, pues Israel rechazó a Cristo. No voy a jugar, voy a Vean hacer otra cosa, entonces ¿no? todos los diferentes puntos de Pero vista quise salir. que podemos tener sobre el tema de Israel. Y estos no son los únicos, ¿verdad? Yo creo que tantos puntos de vista como, ¿verdad? Como corrientes teológicas hay, casi que como gente hay, porque pues cada quien forma su propio punto de vista. Entonces, bueno, vamos a ir a Génesis 12:2. Aquí en Génesis 12:2 nosotros nos encontramos con que Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Verdad? Entonces aquí nosotros nos encontramos con que Dios le hace una promesa a Abraham de que iba a constituir a partir de él una gran nación. Nosotros sabemos que de Abraham nace Isaac y de ahí viene Jacob, ¿verdad? Y Jacob, que luego es Israel, ahí vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? De los 12 hijos de Jacob, y entonces de ahí se forma la nación de Israel. Bueno, viene de esa promesa de Dios a Abraham.
¿verdad? Y esa sería entonces la nación que iría a descender de Abraham, que sería su pueblo, Israel. Hasta ahí, digamos que estamos, que todo el mundo está bastante de acuerdo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Isaías 51:16, dice, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Israel a través del profeta Isaías? ¿Verdad? Vean que ahí lo marcamos en rojo. Le está diciendo a Israel que ustedes son mi pueblo. ¿Ok? Y hasta ahí entonces todos vamos de acuerdo en que Israel es pueblo de Dios. ¿Ok? Cuando vamos a Deuteronomio 7 del 7 al 8, encontramos algo bien interesante, donde dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí vemos nosotros, podemos preguntarnos cuál es la razón por la cual Dios escoge a Israel. No los está escogiendo por ser una nación rica, fuerte, poderosa, ¿verdad? Más bien les está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Les está diciendo más bien que lo hace por amor, ¿verdad? Dios les dice que Dios los amó y que lo está haciendo porque cumpliría una promesa que había hecho por gracia a los patriarcas, ¿verdad? Que había hecho la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? De que Israel, de ahí saldría su pueblo, ¿verdad? Que vendría a ser Israel. Hoy en día nosotros vemos a alguna gente como muy orgullosos de ver que Israel es una nación muy próspera, de ver que Israel tiene un ejército poderoso, ¿verdad? Pero vean que realmente Dios no escoge a Israel por ninguna de esas razones, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, dice que eran el más insignificante. Incluso si nosotros vemos la historia, nos encontramos con que Israel siempre fue un pueblo tremendamente rebelde. Y si nosotros lo comparamos, por ejemplo, cuando Jonás va a predicar a Nínive, Nínive se convierte en 30 días, ¿verdad? Sin ver milagros ni ninguna cosa, mientras que Israel, viendo milagros increíbles, siempre fue un pueblo malagradecido, tremendamente rebelde. Entonces nos encontramos con un contraste, ¿verdad? Que más bien Israel viene a ser un pueblo y Dios muchas veces dice, ¿verdad? Que son contradictores, ¿verdad? Que son rebeldes, que es un pueblo que frecuentemente más bien eh, escoge lo malo. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que también se habla de Israel, pero la perspectiva empieza a cambiar. Y entonces vean lo que dice Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí nos empieza a mostrar un panorama que es un poco diferente. Dice que no es judío el que lo es exteriormente. Entonces de pronto nosotros podemos empezar a ver que hay unos judíos, llamémoslo así, étnicos o nacionales, mientras que vienen otros judíos que lo son en lo interior. ¿Verdad? Empezamos a ver entonces esa definición y entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿quiénes son Israel? ¿Verdad? Visto así, vean que está hablando de que esos judíos lo son en lo interior, son en el corazón. Entonces, quiere decir que, de acuerdo con este punto de vista, no son necesariamente los que nacieron en el país de Israel, ¿verdad? Ni los que son hijos de judíos nacionales, ni los que se han circuncidado y cumplen la ley de Moisés, ¿verdad? Sino que está hablando entonces de que son judíos unos que lo son
internamente en el corazón. Entonces vean que ya Pablo nos empieza a hablar de algo un poco diferente, ¿verdad? Que ya no es una cuestión meramente nacional, ¿verdad? Así como si uno nació en Costa Rica, tiene la nacionalidad costarricense y todos somos ticos porque nacimos aquí. Aquí no se estaría diciendo, bueno, no, usted puede haber no nacido en Israel y ser judío, ¿verdad? Si lo es internamente y lo es en el corazón. Y luego lo aclara más. Dice en Romanos 9 del 6 al 8, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces vean qué interesante esto. Quiere decir que hay algunos que descienden de Israel que no son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Entonces aquí vemos que los hijos de Dios no son descendientes, ¿verdad? Eh, Digámoslo así, genealógicamente de algunas personas, dice, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces vean cómo Pablo nos va cambiando entonces el panorama, ¿verdad? Ya nos está diciendo que los israelitas no son esos que nacieron en Israel, que son hijos de israelitas, sino que nos está diciendo que hay unos, ¿verdad? Que no son según la carne, sino que son según la promesa. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son judíos? ¿Verdad? Quiere decir que no necesariamente son los que viven en Israel, ni necesariamente los que descienden de Abraham y los patriarcas, ¿verdad? Ni los miembros de esa nación de Israel étnica, ¿verdad? O nacional, ni tampoco según la carne, sino que son según la promesa. ¿Ok? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál es esa promesa, verdad? Entonces, en Gálatas 4:28 nos dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sigue hablando entonces de la promesa, ¿verdad? ¿Quiénes son entonces los hijos de la promesa? ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a aclararlo todavía un poco más. Estamos hablando que los hijos de la promesa son los hijos entonces de la fe, ¿verdad? Estamos hablando entonces ya ahora de Cristo. Entonces veamos lo que dice en Romanos 10, 19, 21. Vean lo que dice. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provoqué a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Claramente ahí esos que no eran pueblo, que no buscaban a Dios, se refiere a los gentiles. Recordemos que teníamos, para los judíos eran ellos y todos los demás, ¿verdad? Y todo el resto de la humanidad eran los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿qué significan estas profecías de Moisés y de Isaías? ¿Verdad? Entonces se está refiriendo a que los gentiles y aquellos que creyeran en Cristo iban a ser incluidos como pueblo de Dios. O sea, nosotros hoy, bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo que yo no tengo ni media gota de sangre judía, ¿verdad? Este, pero creemos en Cristo, nos consideramos pueblo de Dios, ¿verdad? Por una cuestión de fe y no de descendencia, ¿ok? Entonces, por eso es que vean que dice que Él se va a manifestar a unos que no preguntaban por Él. Em, ¿Significa esto que Dios, donde dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿verdad? ¿Significa eso que Dios desecha a Israel por su desobediencia? Veamos que dice que Dios está extendiendo sus manos a ese pueblo. Quiere decir que Dios en sí no está desechando al pueblo, ¿verdad? Dios sabe que son un pueblo rebelde, que son contradictores, ¿verdad? Que han sido
se han portado mal, llamémoslo así, ¿verdad? Pero aún así Dios extiende sus manos a ellos. Y entonces en Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces quiere decir que Dios ahí nos está diciendo que Dios no desecha a Israel. Entonces de pronto pareciera esto un poco contradictorio, ¿verdad? Mientras que los judíos son los de la fe, ¿verdad? Pero dice que no desecha a Israel. Entonces, bueno, de acuerdo con esto, ¿es cierto que la iglesia reemplaza a Israel? Vean que si Dios no está desechando a Israel, quiere decir que en sí la iglesia tampoco está reemplazando a Israel. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? De pronto tenemos como dos pueblos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos dos pueblos? Entonces, bueno, sigamos leyendo un poquito más. Dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No os sabéis o no sabéis qué dice la escritura, más bien, qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hay judíos étnicos nacionales que creen en Cristo, ¿verdad? Forman parte del pueblo de Dios. Habemos otros como nosotros que no somos descendientes de judíos, pero creemos en Cristo y somos pueblo de Dios. Entonces Dios se ha reservado un remanente, ¿verdad? Y hay muchos judíos que creen en Cristo. ¿Verdad? Entonces, siempre ha habido ese remanente, o sea, esa porción que aunque sea pequeña, pero siempre ha existido una porción de algunos que se han mantenido fieles a Dios. El, el país de Israel hoy, ¿verdad? Por ejemplo, Tel Aviv, que es una ciudad de Israel, es conocida como la capital gay del Mediterráneo. Israel es un país totalmente secular. O sea, realmente Israel es una nación que no ha sido para nada fiel a Dios. La pregunta es, si esa gente son pueblo de Dios, nosotros tendríamos que decir, no cumplen la ley de Dios, no son pueblo de Dios. Ahora, hay algunos judíos que creen en Cristo, ¿verdad? Que han creído al Mesías y son pueblo de Dios, ¿verdad? Constituyen entonces ese remanente fiel escogido por gracia. ¿Ok? Entonces vean que ya aquí vamos aclarando algunos puntos. Algo que crea mucha confusión es entonces cómo se cumplen las promesas que Dios hizo a Israel. Por ejemplo, veamos esto que dice Amós 9 del 11 al 12. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Y entonces nosotros vemos una promesa de Dios a Israel que va a reedificar, ¿verdad? Las ruinas, o sea, va a reedificar su pueblo. Para muchos eso empieza a ocurrir en 1948 cuando nuevamente tenemos Israel reconocido como una nación. Entonces aquí, bueno, tenemos clara una promesa de Dios a Israel. La pregunta es, ¿y es cierto que esa promesa se cumple en 1948 cuando las Naciones Unidas reconocen a Israel como nación? Bueno, Hechos 15, del 15 al 17, nos da la respuesta. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Vean que aquí en Hechos repite lo mismo que dice Amós, literal.
Pero vean qué dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, vean que no está hablando de judíos, está hablando de gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se cumple esa promesa que teníamos en Amós? ¿Verdad? Se cumplió en aquel momento, cuando la salvación es entonces abierta a judíos y a gentiles. Incluso hay un pasaje que yo no puse en esta lección, pero que es muy interesante, que está en Ezequiel 37, versículo 21, que dice así. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces, para mucha gente, dicen, esto se cumplió igual en el 48, cuando vienen los judíos de diferentes partes del mundo y vuelven a constituir la nación de Israel, ¿verdad? Y parece calzar. Pero si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Recordemos que ya anteriormente, después del reinado de Salomón, Israel se había dividido en dos. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Y se hizo un reino del norte, se hizo un reino del sur. El reino del norte después fue invadido por los asirios. Un tiempo después, el reino del sur fue invadido por los babilonios. ¿Verdad? Vino toda la deportación a Babilonia, ¿se acuerdan ustedes de todo lo que profetiza Jeremías, verdad? Después se acuerdan Daniel, que está en Babilonia. Entonces, dice el versículo 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblos, y yo a ellos por Dios. ¿Ok? Pero vean lo que dice el versículo 24. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Esto lo escribe Ezequiel. Ezequiel vivió muchísimo tiempo después del reinado de David, pero muchísimo, muchísimo tiempo después. Ya David había muerto. La pregunta es, ¿cómo dice Ezequiel que David iba a ser ese rey sobre ellos? No iba a ser el David que ya se había muerto. ¿Quién, cuando habla de ese David, a quién se está refiriendo? ¿Verdad? Recordemos que David es tipo, ¿verdad? Es sombra, es figura de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando aquí está hablando de ese rey y que dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra, vean que la nación actual de Israel no guarda los preceptos y los estatutos de Dios ni los pone por obra, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios sí. ¿Verdad? Y el pueblo de Dios que tiene a ese rey, Jesucristo. Entonces vean que aquí, ese versículo 21 que mucha gente dice se cumplió en 1948, si ustedes ven el contexto completo, ¿verdad? Y ve el versículo 24, dice, no se puede referir a eso que ocurrió en el 48, porque si en el 48 hubiera venido Cristo o esa nación de Israel, ahí todos se hubieran convertido a Cristo y ese David estuviera reinando sobre ellos, entonces diríamos, bueno, sí, sí, calza, no solo calza el versículo 21, calza lo que está antes, todo lo que sigue después, todo calza, ¿verdad? Pero nosotros vemos que no. Podríamos de pronto considerar que el versículo 21 más o menos coincide, pero no. El 24 no, y los siguientes tampoco. ¿Ok? Entonces, hay gente que dice que hay que tener mucho cuidado de interpretar la Biblia con los periódicos. No podemos nosotros estar viendo las noticias y llegar y decir, ¿verdad? Ah, ve, como pasó tal cosa, como pasó tal guerra, como pasó, ¿verdad? La pandemia, entonces eso es cumplimiento de tal cosa. Porque seguramente nos vamos a equivocar y seguramente tal vez podamos hacer calzar un versículo o dos a diferentes sucesos, pero no al pasaje completo, ¿verdad? O al contexto completo de lo que se está hablando.
Es muy interesante esto cuando vamos a Efesios 2 del 11 al 14. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, vean que esto está dirigido a los efesios eran gentiles, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. La circuncisión eran los judíos, ¿verdad? Entonces eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vean que otra vez nos habla de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, entonces vean, esos peros siempre nosotros tenemos que ponerles mucha atención, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces vean que cuando ya estamos en Cristo, estábamos lejos de qué. Vean que habla de la ciudadanía de Israel. Antes estábamos fuera de esa ciudadanía de Israel. Dice, pero Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, esa gente que dice que hay dos pueblos, vean que la Biblia es tremendamente clara, de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos de Dios, no es que hay un plan de Dios para Israel por un lado y otro plan de Dios para la iglesia. ¿Verdad? Hay gente que dice que en el reino milenial de Jesús los judíos son los que van a estar en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y mientras que los gentiles van a estar ahí afuera y que todos es cierto que van a estar en el reino de Cristo, pero unos de un lado, otros del otro. Aquí no nos está diciendo eso, aquí nos está diciendo que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? No hay un plan distinto de Dios para unos y para otros. Entonces, había una pared de separación que fue derribada por Cristo. Entonces vean cómo la Biblia misma nos va aclarando un montón de aspectos. Dice, pero ahora en Cristo, entonces dice vosotros, ¿verdad? Cuando habla de ese vosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿Verdad? La carta estaba siendo dirigida a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Está hablando entonces de un pueblo gentil. Entonces está bien claro que ahí se está refiriendo a gentiles, gente como nosotros, que seríamos gentiles, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles serían esos dos pueblos a los que hace referencia el versículo 14? Entonces, un poquito antes en el versículo 11 hablaba de la incircuncisión y la circuncisión, los gentiles y los judíos, dos pueblos de los cuales entonces dice que hizo uno, ¿verdad? Entonces tenemos bien claro que gentiles y judíos, los judíos y, ¿verdad? Y todo el resto. Y entonces Dios derriba el muro de separación a través de Jesucristo, haciendo entonces de ambos pueblos uno solo. ¿Ok? Es entonces bien claro lo que dice aquí en Efesios, ¿verdad? Y ahí mismo en Efesios, podrían ustedes después, seguir, seguir leyendo el resto del capítulo, ¿verdad? Para que entonces ustedes se aclaren bien todo este tema, ¿verdad? Y entonces, vean ahí más claro, dicen los versículos siguientes, ¿verdad? Crear en el mismo dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿verdad? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, en el versículo 19, después dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, quiere decir que, bueno, la familia de Dios, el pueblo de Dios, todos somos un solo pueblo. Judíos, nacionales o étnicos, ¿verdad? Descendientes por la sangre, por la carne, ¿verdad? De Abraham, que creen en Cristo. Nosotros que no somos descendientes de sangre de judíos, pero que sí creemos en Cristo, gracias a Cristo, entonces se derriba el muro de separación y nos constituye un solo pueblo. Entonces, de aquí vean que queda bien claro que Dios solamente posee un pueblo. Em,
como hemos dicho en otras lecciones, ¿verdad? A nosotros muchas veces nos han enseñado cosas como estas. Yo me acuerdo en su momento que yo me leí libros de escatología, ¿verdad? Que señalaban cómo Israel, ¿verdad? Israel por un lado, Israel por el otro, y que iban a hacer el templo y que no sé cuánto y todo. Y hasta no sé si han escuchado ahí la historia de una vaca, ¿verdad? En Estados Unidos ahí están esperando que aparezca una vaca que supuestamente va a ser roja y esa vaca la van a sacrificar y hay todo un montón de cosas, eh, bueno, hay un poco extrañas en realidad. Entonces vean cómo en el versículo 19 mismo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿verdad? Entonces esos gentiles ya no son extranjeros, ¿verdad? Y si no son extranjeros, son miembros entonces de la nación, ¿verdad? Es como decir que se naturalizaron, ¿verdad? Como este, eh, de cualquier extranjero que viene aquí al país y de pronto ya obtiene la nacionalidad, ¿verdad? Es nacional. ¿Ok? Este pasaje en Gálatas 3:16 explica bastante. Vean lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces vean cómo el tema de la promesa es muy importante y por eso tenemos que aclararlo. Dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces vean que en los versículos anteriores, cuando hablaba de la promesa, ¿verdad? Entonces todos recordemos, apunta a Cristo. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. ¿Y quién es la simiente? ¿Verdad? El versículo es tremendamente claro que nos dice que esa simiente es Cristo. Entonces vean lo que dice. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Verdad? Está hablando entonces de que Cristo, ¿verdad? Es ese verdadero Israel, es la simiente de Abraham, ¿verdad? Entonces, siendo que Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el verdadero Israel. Y recordemos que Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el linaje de Abraham es Cristo. Y hay un único cuerpo, ¿verdad? Un único pueblo, ¿verdad? Que está sujeto por Cristo. Si ustedes leen Apocalipsis, Cristo por quién viene, ¿verdad? Cuando dice que viene, ¿verdad? Y esa novia, ¿quién es esa novia? ¿Verdad? Es la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios. En Gálatas 3:7, vean lo que dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿quién es Israel? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Verdad? Los de la fe. Entonces, todos nosotros somos Israel. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Vean cómo la Biblia realmente nos dice esto no en un versículo ahí aislado, sino que lo dice en muchas partes, ¿verdad? Nos lo expone con bastante claridad en muchos lados. Entonces, bueno, todas esas iglesias, la verdad, pues no es ningún pecado poner una bandera de Israel, ¿verdad? Pero no están considerando todos estos aspectos que no es este ese Israel nacional el pueblo de Dios. Vean como todo esto nos dice el linaje de Abraham, somos todos los de la fe, todos los que estamos según la promesa. Que por cierto, esa bandera de Israel no existía en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso realmente, si nos vamos a que queremos ser estrictamente bíblicos, esa bandera no existía en esa época. Entonces, digamos que esa bandera tampoco es representativa en ninguna manera del Israel que nosotros vemos en la Biblia. Viene a ser representativa del Israel actual, ¿verdad? Entonces, de todo esto, concluimos nosotros que el Israel de Dios
lo componen todas las personas de diferentes naciones del mundo que creen en Cristo. Ese es el Israel para Dios, ¿verdad? Y hemos visto una serie de versículos donde nos explica, ¿verdad? Que los descendientes de Abraham son los que creen, los que están bajo la promesa, los de la fe, ¿verdad? Nos lo dice de diferentes maneras. Por lo tanto, nosotros somos parte de Israel. Nosotros podemos considerarnos entonces judíos. No porque no nos vamos a poner ahí una kipá ni vamos a hacer ninguna de esas cosas. Este, Hay gente que llega, por ejemplo, y empiezan a hacer oraciones, y ya no vuelven a decir Jesús, sino que dicen Yeshua. Incluso hay Biblias donde no se escribe Jesús, ¿verdad? Y las oraciones que nosotros hagamos no van a ser más ni menos escuchadas por decir Jesús o por decir Yeshua. Y, e incluso es algo bien interesante que Jesús, en ese tiempo, el idioma que hablaban era arameo, no era hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, o sea que cuando Lucas y Pablo y Mateo escribieron, los demás autores, ¿verdad?, del Nuevo Testamento escribieron el nombre de Jesús, no pusieron Yeshua, no lo pusieron en hebreo, lo pusieron en griego, ¿verdad? Entonces, el estar diciendo que Yeshua aquí y allá y todo eso, no hace que nuestra oración sea mejor. Podríamos igual decir Jesús en alemán o en ruso o en cualquier idioma, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero tampoco hace que nuestra oración sea más poderosa o más espiritual o más de algo, ¿verdad? O sea, podemos decir Jesús sin ningún problema y no ganamos nada, ¿verdad? O empezando a ver, podemos estudiar nosotros hebreo para tener una mejor comprensión del significado de las palabras, ¿verdad? De la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, que fue el que fue escrito en hebreo, pero no porque, digamos, seamos más espirituales al usar palabras en hebreo o cosas por el estilo, ¿verdad? Ni vestirnos como hebreos, ni nada de eso. Tenemos que entonces Israel es un solo pueblo conformado por judíos y por gentiles creyentes, ¿verdad? Y que las promesas de Dios sobre la salvación de Israel se cumplen en Israel y en la iglesia, ¿verdad? En Israel, en ese remanente que Dios dice que no desecha a su pueblo, ¿verdad? Y en la iglesia. Ahora, recordemos que la salvación, ¿verdad? La salvación es únicamente a través de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida y no hay otro camino, ¿verdad? En Hechos encontramos que dice que no hay otro nombre en el cual haya salvación. El único modo de obtener la salvación es a través de Jesucristo, no es por ser judío nacional o étnico o algo así que se va a obtener la salvación. Entonces dice, quien acepta a Jesucristo como Salvador y Señor se convierte en parte del pueblo de Dios, que seríamos nosotros, todos los miembros de nuestras iglesias que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto no viene dado por la asistencia a la iglesia, ni por obras, ni tampoco por nacionalidad. Recordemos que es por gracia, es por fe, lo que leemos nosotros en Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Que somos salvos por la fe, ¿verdad? No por obras. Entonces es la decisión de seguir solo a Dios, ¿verdad? Que es un paso que nosotros damos por fe. Y por lo tanto nosotros encontramos en la Biblia pues que nosotros tomamos, ¿verdad? Ese paso de seguir al Señor Jesucristo y que eso nos hace su pueblo. Cuando nosotros tomamos esta decisión de abrazar a Dios, ¿verdad? Pues Él nos recibe también y somos verdaderamente su pueblo, ¿ok? Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el remanente de Israel, ¿verdad? Pero no se refiere entonces a la nación de Israel en general, ¿verdad? A ese lugar geográfico, ¿verdad? O a esa entidad, digamos, política que se conoce hoy como Israel, ¿verdad? Sino solamente el grupo de judíos que creen en Jesucristo, porque para ser parte del pueblo de Dios hay que creer en Jesucristo.
Entonces no nos referimos a un Israel étnico o nacional, ¿verdad? Político, geográfico, sino que Israel está compuesto por judíos y por gentiles que creen en Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que acabamos de leer en esos pasajes, en Romanos, en Efesios, ¿verdad? En Gálatas, y podemos verlo. Acuérdense aquel pasaje en que Jesús llega y dice que Dios podría levantar hijos de Abraham de las piedras, ¿verdad? Entonces quiere decir que los hijos de Abraham no eran necesariamente descendientes, sino que son aquellos que son escogidos de Dios. ¿Ok? Dice la tarea para ustedes. Considere la siguiente afirmación de un creyente cristiano. La Biblia dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo. Por tanto, todos y cada uno de los judíos serán salvados por Dios, independientemente de si creen en Jesús o no. Y además indica que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Entonces, con base en eso, ¿qué le respondería usted a esa persona? La recomendación para que ustedes hagan esta tarea es vayan a Romanos, léanse el capítulo completo, ¿verdad? Lo que hemos dicho tantas veces, sacamos nosotros el versículo de su contexto y entonces podemos entender lo que sea. Em, es cierto que en Romanos 11:26 dice que todo Israel será salvo. Bueno, leamos nosotros el versículo, el capítulo completo, ¿verdad? Ojalá leer Romanos completo, el libro entero de Romanos, para poder tener entonces una comprensión amplia de qué es lo que estaba diciendo el autor ahí. Entonces, este, les recomiendo, ¿verdad? Esa lectura y como les dije ahora, pueden ustedes, buscar estos videos en YouTube, los encuentran, por ejemplo, de César Vidal y ahí pueden encontrar una muy buena explicación. Aunque ustedes no lo crean, hay gente, ¿se acuerdan ustedes una canción que dice El poderoso de Israel? Hay una gente ahora que canta y dice que Perú es el poderoso de Israel y dicen que el pueblo de Dios no es Israel, no es la iglesia, es Perú. Y hay otros que dicen que es Venezuela también y dan ahí unas explicaciones un poco locas, sacadas muy de contexto, ¿verdad? Pero hay toda una gente ahí que tiene sus revelaciones y sus cosas y entonces agarran pasajes de la Biblia totalmente sacados de contexto. Y pueden ustedes también buscar ahí en YouTube, van a ver entonces quiénes son esos que dicen que el pueblo de Dios es Perú y que el Israel de Dios es Perú, ¿verdad? Y cantan eso, esa canción la cantan y entonces en vez de decir que es el poderoso de Israel, dicen que es el poderoso de Perú y una cosa así, Ujú. este, no sé si Como, graciosa o es como que yo digo triste. el poderoso Zaragoza. Sí. Bueno, no sé Le si di, tienen alguna pregunta, alguna. Gabriel, Ujú. buenas noches para todos los hermanos que están conectados y para usted también. Bueno, bendito sea el Señor por este capítulo 12 de esta lección 12, ¿verdad? Porque de verdad que es bastante clara con respecto a lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y toda esta situación que ha generado ¿verdad? El Estado de Israel y un montón de cosas y que también, este, lamentablemente, bueno, como en las otras lecciones que hemos estudiado junto con usted, muchos de los líderes religiosos también tienen que ver con todas estas equivocaciones, ¿verdad? Y vemos que inclusive hay muchos pastores que están siempre haciendo excursiones a Israel. Y a mí me molesta, se lo voy a decir, me molesta muchísimo cuando escucho excursión, estamos haciendo excursión a la Tierra Santa. ¿Por qué a la Tierra Santa? O sea, perdón, es un país donde hay muchísimo pecado como cualquier otro país. No es una tierra santa, es una tierra que necesita también, que tiene muchos habitantes, ciudadanos que son inconversos, donde ahí en esa tierra hay pecados tan latentes como en cualquier otro país, brujería, hechicería, santería,
lascivia, lujuria, de todo tipo de pecado. Entonces, ¿por qué decir a la Tierra Santa? Bueno, no sé si estoy equivocada. Y dos, inclusive en una ocasión alguien, ¿verdad? Una persona que es muy apegada a todo esto del pueblo de Israel, y yo le dije, bueno, es que Jesucristo vino a morir para salvar a todo aquel en quien él cree, a todo, independientemente de qué ciudadanía es. Y Ujú. si hay un judío o un habitante israelita, judío, es que hay que tomar también en cuenta lo de la religión judía. Es un habitante de Israel, aunque tenga la sangre de Israel toda completa, ni una gota de sangre, no deja de ser israelita, pero si no se convierte a Cristo y no se entrega a Cristo y reconoce a Cristo como su Salvador y se muere, I'm sorry, pero no va al cielo, Correcto. no va al Sí, y cielo. yo me imagino que ir a Israel pues, ha de ser muy bonito y conocer todos esos lugares como una experiencia, pues ha de ser muy bueno, ¿verdad? Ha de ser muy Ujú, interesante y usted conoce esos lugares y todo, ujú. pero digamos que eso no nos va a hacer más espirituales. Hay gente que cree que por ir ahí, meterse el Jordán, de eso es una Ah, experiencia, sí. una cosa así. O Y que ya sea, vino más santidad a la vida y eso, toda esa vamos a ver, es cuestión. el mismo misticismo que hemos El hablado a lo largo misticismo. de todo este curso. No es por meterse en un río Ujú, específico o el mar muerto o el mar ujú, de Galileo, lo que sea, ¿verdad? Como experiencia, pues ha de ser interesante, ha de ser bonito, ha de ajá, aprender uno mucho ajá, seguramente, ¿verdad? Ver ahí en vivo muchas de esas cosas, pero no nos va a hacer eso más pueblo de Dios, ni vamos a ser cristianos por, no sé, diferentes o otro nivel o algo, ninguna de esas cosas. O sea, es que la Biblia, como lo vimos en esta lección, es bien clara, ¿verdad? Somos pueblo ujú. por la fe, porque creemos, ¿verdad? Amén. No por ser Aquí lo que tiene que hacer descendientes uno ni es por haber ido ahí. apartarse totalmente de lo que son la idolatría, porque por medio de eso es que van porque son idólatras. Entonces van a conocer y vienen y hablan cosas que uno sabe que no son bíblicas. Correcto. Casi que le Ujú. hacen así una idolatría al pueblo de Israel y como decíamos Sí. ahora, de hecho actualmente pues la situación política en Israel es bien Ujú. compleja, están haciendo, o sea, algo terrible, están masacrando Cosas Sí, a un terribles, sí, montón de gente exactamente. inocente ahí y Ajá. no está por Actos bien, eso sumamente Dios, bizarros. Dios que nos manda a orar por Israel porque ahí nació el Mesías y es tierra santa, pero no porque Israel sea salvo y porque sea tierra santa tampoco. correcto. Igual cuando hay gente que habla, digamos, de orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, sí, está bien que oremos por la paz de Jerusalén, Ujú. pero también hay que hablar por la paz de todas las demás partes del Mundial, mundo, ¿verdad? orar por No. la paz mundial. Ujú. Ujú. Am- Exacto. Ujú. Sí, Marlene, bueno, Hola. muy buena Sí, explicación. ok, gracias. Y muchas gracias a Gabriel porque este curso ha sido de mucha bendición para mí. He aprendido mucho y que Dios me lo bendiga siempre. Bueno, muchas gracias. Justo. Em, Lucía, bueno, ¿alguien más quería participar? No solo yo, voy a decir que muchas gracias, Gravier, por el tiempo que ha dedicado a prepararse y que para nosotros podamos aprender. Entonces, que el Señor le siga bendiciendo, Señor, y a todos allá en Costa Rica también. Bueno, Amén. muchas gracias. Amén. Gabriel, Sí, señora. muchísimas gracias. Ha sido un curso de mucho aprendizaje, mucha bendición. Y gracias por tomarte el tiempo de enseñarnos. Mil bendiciones. Bueno, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por la atención, ¿verdad? La Ujú. participación también es muy valiosa.
Entonces, pues, gracias y bueno, y ahí estamos para servirles, ¿verdad? Es por la gracia de Dios. Amén. Ujú. Gloria a Dios. Amén, hermano. Solamente que yo quería aportar de que incluso hay personas que dicen que donde quiera que haya una persona de Israel es bendecida, sí o sí, no importa dónde esté. Entonces, si lo han escuchado, Algo así más o menos, sí. sí, entonces es increíble, ¿verdad? Pero bueno, excelentísimo. También quiero felicitarle y darle gracias por tanta enseñanza. Pero sí, incluso una muchacha que se había divorciado dice que se casó con una persona de Israel para ser prosperada. Ay, qué tremendo. Sí. No, no, es terrible, ¿verdad? Mientras no le salga güero, Sí, eh, Diosito Qué bendito. mal. eso es porque la gente cree que eso exactamente, que la bendición está sobre las personas de Israel, sí o sí, ¿verdad? Ujú. por eso se portan tan mal, porque creen que ya la salvación se la Ujú, ganaron. Están mal ujú, creyendo. Y ujú. aparentemente hay hasta todo un plan de Israel, ¿verdad? Para conquistar, según ellos, lo que es la promesa de que van a llegar desde el mar hasta el río Éufrates. Y por Ajá. eso es que están haciendo toda esta cuestión de desplazar a todos la gente en Gaza. Y bueno, y Sí, eso es todo un terriblemente, eso es genocidio, ¿verdad? terrible. No se Entonces, apoderan Pero se todo esto apoderan de, son planes políticos, realmente, sí, sí, se estudia un poquito más a fondo, no hay nada, o sea, se basan en estos temas religiosos del Antiguo Testamento, pero realmente esto es meramente político. eso se llama hipocresía. Hacerle y creer a nos, la gente que es para beneficiarlos. y nos muestra lo terrible que es interpretar la escritura, por un lado, sin la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por otro lado, Ya. tomar realmente los pasajes fuera de su contexto, Ujú, ¿verdad? Y empezar, o sea, uno puede usar la Biblia para defender lo que sea, ¿verdad? Si empieza a sacar los pasajes fuera de su contexto. Entonces, este, de ahí hay gente que usa la Biblia para defender el comunismo, hay gente que usa la Biblia para defender hasta, ¿cómo es que se llama? La poligamia, ¿eh? O sea, hay cualquier cantidad de cosas que la gente agarra la Biblia y la manipula y defiende lo que sea, ¿verdad? Y Sí, bueno, sí. evidentemente La eso ven la no Biblia como un tendría libro sentido. cualquiera. Ujú. Mira, a mí lo que más me ha llamado siempre la atención es que eh, ustedes no ven un judío pobre, ¿verdad? La mayor parte de los judíos, en su gran mayoría, están diseminados por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y son muy inteligentes, muy capaces, ¿verdad? Tienen una habilidad empresarial impresionante. De hecho, han penetrado, ¿verdad? Las economías y muchos ocupan puestos importantes a nivel gubernamental, ¿verdad? Tanto en Europa como en diferentes países. O sea, ahí donde se demuestra, ¿verdad? Que hay un toque especial, ¿verdad? Uno podría decir de Dios, ¿verdad? Independientemente del tema de si no aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Como Señor y Salvador, pero lo cierto es que son como, tienen una serie de particularidades muy interesantes, ¿verdad? Al menos de uno vea este sempiterno conflicto que hay entre judíos y palestinos, ¿verdad? Que se genera desde el tiempo de Ismael e Isaac, ¿verdad? De que es un conflicto que no acabará y ustedes ven, ¿verdad? El montón de intentos que se han hecho a lo largo de la historia por destruir a Israel, o sea, exterminarlo del mapa y no lo han podido lograr, ni lo van a lograr, ¿verdad? O sea, uno ve que actualmente siguen en guerra, ¿verdad? Y se mandan cualquier cantidad de misiles y de Israel tiene un domo ahí que los protege, ¿verdad? De misiles y todo ese montón de cosas interesantes, ¿verdad? Ahora, Gabriel, otro aspecto, cierto, ¿verdad? Que el Señor cuando venga,
él va a sentar su gobierno mundial en Jerusalén. Eso es cierto. Bueno, Yo es si que había nosotros, escuchado, ajá, si le escucho. perdón. Sí, no, no, está bien. Eso es. No, Es continúa, que tengo continúe. esa duda. La Biblia, pero no he visto, no he visto Y eso es que escrito. yo había, no sé si he leído o alguien escuché, ¿verdad? Decir de que Dios, o sea, que el Señor cuando venga, ¿verdad? Y que va a venir a gobernar aquí en este mundo, que Él va a sentar su reino en Jerusalén. Ujú. Pero Aunque, no sé si eso tiene respaldo bíblico. a ver, si tomamos nuevamente el Antiguo Testamento a como lo toma la gente que dice todas estas cosas, diríamos que sí, ¿verdad? Pero si nosotros vemos después, dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. O sea que Ujú. no va a ser lo mismo, ni va a ser la misma Jerusalén, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver, creo que es en Apocalipsis 21, si no me equivoco, donde dice que, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del Ajá, cielo de Dios. Entonces vean que habla de sí, una nueva Jerusalén, no sí, es la misma Jerusalén. dependía del Dice, cielo, sí. dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia. Jesucristo. La iglesia. La Entonces, ¿cuál esposa es la de él, la nueva esposa de Jerusalén? Jesucristo. La Ya. iglesia La o iglesia, sea, eso, ¿verdad? o sea, el mundo entero, que el remanente que Dios va a escoger, Entonces como ahí la vamos Ahora, nueva mira, viendo nosotros que Jerusalén. tal vez no es tan así, ¿verdad? Como decía en el Antiguo Testamento. Vean que esas profecías del Antiguo Testamento nosotros las vemos cumplidas en Cristo, ¿verdad? Y en su iglesia. Amén. Ujú. Entonces ahí ya nosotros vamos viendo que el asunto pues es un poco diferente, ¿verdad? porque, o sea, lo cierto, porque es cierto, o sea, es que también hay un mito con el tema del fin del mundo, o sea, el mundo no se va a acabar ni se va a destruir, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos viviendo y lo que va a existir es el fin de la humanidad, tal vez, ¿verdad? Pero al final de cuentas, así es como tengo entendido yo, ¿verdad? Pues es en este mundo, ¿verdad? Que vamos a vivir con el Señor, o va a ser en otro No, planeta. por eso yo digo que cielo nuevos y tierras nuevas, todo eso tiene que ser Ajá, cambiado. exacto. Sí va a haber un fin, ¿verdad? Que va a ser cuando va a hacer esa segunda venida de Cristo, ¿verdad? La Biblia dice que después vendrá el fin, ¿verdad? Lo encontramos en Mateo 24, lo encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? Nos dice que, bueno, va a haber un fin, dice que las cosas van a ser desechas, van a ser hechas nuevas. Em, Sí. Mm. entonces, bueno, ahí encontramos nosotros tal vez no que va a ser un nuevo planeta, hay como una cierta discusión entre si va a ser simplemente la Tierra renovada, muchos teólogos creen eso, o va a ser Porque totalmente dice tierra destruida y nueva, hecha nueva, ¿verdad? puede ser Existen una limpieza del las pecado. dos posiciones bastante sustentadas en la Biblia, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que tenemos es que, pues sí, las cosas van a ser hechas nuevas, ¿verdad? Ya sea en la tierra renovada o Ujú. totalmente hecha nueva, sí van a ser las cosas, digamos, nuevas en ese sentido. Entonces, Ujú. lo que sí seguramente no va a ser exactamente así es que va a ser exactamente en ese mismo Jerusalén que existe hoy, ¿verdad? Y que ahí va a ser las cosas como esa interpretación tan literal de las cuestiones. Sí, pero yo me pongo a pensar, hay demasiada población hecha sobre la tierra. Y Dios no es a la tierra directamente a la que está condenando, es al pecado que hay en el hombre. Entonces, al buscar esa tierra nueva y cielo nuevo, digo yo, ya muchas cosas van a tener que ser destruidas también. Ujú. Y es que la Biblia lo dice así, ¿verdad?
que tendremos Sí, un cielo nuevo y tierra nueva. sí. Y uno ve que ya casi ni hay vegetación, ni hay nada, solo lo que encuentra de que vegetación son las montañas donde no pueden hacer urbanizaciones. Sí, ok. Uno puede analizar Sería la Biblia interesante después hacer cuando todo un alrededor. estudio ahí escatológico, ¿verdad? De todo lo que es el fin del mundo y todo eso, porque sí, por lo general pues salen bastantes preguntas y bastantes dudas sobre todo eso. Mira, aquí lo más importante, pienso yo, antes de estar uno estresándose por esos temas, ¿verdad? Estar uno a cuentas con Dios, Para ¿verdad? hacer bien, Por para ser supuesto. Y tener arrebatados, porque el dice que seremos pasaporte al arrebatados y día y veremos con la toda la visa bien, tribulación. bien vigente para que cuando nos llamen nos vamos directo, ¿verdad? A la eternidad con el Señor. Hermano Gabriel, y yo he escuchado, o sea, me parece que lo leí en la Biblia donde dice que seremos arrebatados y que desde donde Dios nos tiene, en ese arrebato veremos la tribulación del mundo. Ajá, eso es todo otro tema, ¿verdad? Del rapto y todo Sí. eso. La Biblia sí Ujú. nos dice eso. Em, Mucha gente dice, bueno, va a haber un rapto y después va a haber la tribulación y después de la tribulación es que viene Jesús. Em, Quiero dejarlo solamente con un pasaje. Vamos a ver, está en Primera de Tesalonicenses, porque todo eso crea realmente Ujú. bastante confusión. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro un momentito. Levantados con poder. Acá está. En Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, eso es los que ya murieron, para que no os Ujú. entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, todos los que murieron creyendo en Cristo, En ¿verdad? Cristo Dice, van a por lo resucitar. cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Estaría hablando entonces de los creyentes que estén vivos en la segunda venida de Jesús. Dice, porque Amén. el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa es la segunda venida de Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán Cristo primero. O resucitarán sea, en el primero. momento en el que Él Sí. viene, los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros, Amén. los Voy que a acordarme. vivimos, Y los los que que han, hayamos que ajá. quedado, esos son los que Ujú. habremos quedado de la tribulación, No, 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 no. ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces aquí está el famoso rapto o arrebatamiento, ¿verdad? Seremos Ujú. arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces quiere decir que esa segunda venida, esa resurrección de los muertos y ese arrebatamiento suceden a la vez, ¿verdad? Y aquí nos lo está Ujú. diciendo
con bastante claridad. Hay Mm, mucha gente que dice, Jesús viene en el aire y entonces hay un rapto y 7 años después, ¿verdad? Y durante esos 7 años, va a Ujú. haber un pacto con Israel y viene el anticristo y un montón de cosas. Eh, yo aquí no veo nada de eso, eso es agregado, esos son ¿verdad? Entonces, agregados. interpretan aquel pasaje en Daniel de las 70 semanas de una forma un poco, compleja, pero realmente vean que aquí es bastante claro que cuando Él viene, los muertos en Cristo resucitan primero, los que hayamos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados con Él en el aire y dice que así estaremos para siempre con Él. Amén. Entonces, Sí. de ahí es bastante, bastante claro y creo que eso nos explica ahí un principio en cuestiones de hermenéutica y todo eso, y es que cuando hay un pasaje un poco confuso, pero hay otro pasaje claro, el pasaje claro es el que da luz al confuso, ¿verdad? Ujú, Entonces, si aquí en Primera de Tesalonicenses es bien claro cómo suceden las cosas, eso entonces nos da la luz acerca de los otros pasajes que tal vez son un poco más complejos. Y ujú, no hacer al revés, ¿verdad? Que sea el pasaje que nos cuesta más entender, que sea ese, ¿verdad? El que tratemos nosotros de que arroje luz sobre los que sí están más claros, ¿verdad? Entonces, sería más bien lo que está bien claro, es lo que nos da la luz sobre lo que no tenemos tan claro. ujú. Bueno, no sé si alguien quiere orar para concluir. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, concluir con este curso sobre los mitos del cristianismo, Señor. Y sabemos, Señor, que debemos de estar atentos y para esto debemos de escudriñar las escrituras porque la palabra de Dios es clara, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tenemos que estar siempre escudriñando la palabra y tratando de dejar el pecado y estar con el Señor siempre y, y darle gracias, Señor, porque nos has dado oportunidades de conocerte más a través de las personas que se preparan para darnos los cursos y así nos aclaran más las dudas que tenemos. Gracias te damos, Señor, en esta noche por esa oportunidad y por las bendiciones que tú nos das. Bendice el mundo entero, Señor, y sobre todo los que te han buscado, Señor, y los que no te han buscado, Señor, que hayan personas que les hablen también para que muchas dudas se aclaren. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se haga la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias.